Hola, soy Ingrid Ulrichsen, soy uno de los dueños de Agrícola Terra. Agrícola Terra es una empresa que está ubicada en la zona de Quillota y representamos grandes marcas internacionales de insumos agrícolas. Además, nosotros somos productores. Todos los insumos que trabajamos, nosotros los usamos y los probamos en campo. Nosotros somos una empresa que siempre estamos tratando de innovar, para tratar de estar siempre al día con los productos, trayéndoles al agricultor la última novedad y siempre preocupados del medio ambiente. Y en esta búsqueda descubrimos el programa Fortalece Pyme. En el caso de Agrícola Terra nos encontramos una empresa bastante avanzada en temas de tecnología. Lo que nos llamó la atención fue la necesidad que tenía en particular de temas de marketing digital, tanto con su sitio web como redes sociales, como la necesidad que tenían en una mayor profundidad de análisis en los datos almacenados en su ERP. En específico, la implementación de las asesorías fue llevando reuniones semanales donde nos juntábamos toda la tarde a analizar los distintos temas. Primero, con el marketing, dedicamos a revisar el diseño del front de la página web. También los software asociados a las diferentes implementaciones, sobre todo la particularidad de la cotización que ellos querían darle a sus clientes. En tercero y último punto, implementar un reporte de ventas en el programa Power BI. Lo interesante de este software es que analiza los datos, permite tener una visión de tu negocio. Entonces puedes ver las ventas, los ingresos, cada vendedor. Entonces es una forma fácil de ver los datos de la empresa. Me gustaría que este programa pudieran seguir dándonos más herramientas para el próximo año y los años que siguen. Y con esto vamos a poder mejorar y ir creciendo de una manera más armónica y más profesional. Hola, mi nombre es Gonzalo Roga, soy de Quillota y soy el dueño de la empresa agrícola Roga Solís. Lo que hacemos es importar semillas F1. La mayoría de los proveedores son desde Holanda, Japón y Estados Unidos. Tenemos clientes en todo Chile. Nos acercamos a Fortalece Pyme para que nos pudiera ayudar con la gestión de nuestra página web, porque notábamos que no era lo suficientemente versátil y queríamos mejorarlo. Desde el primer momento en que el asesor de Fortalece se acercó con nosotros, fue todo muy fluido. Conocí a Gonzalo y al equipo de Agrícola Roga Solís a través de una derivación hecha por el Centro de Desarrollo de Negocios de Quillota. De estas conversaciones al final terminamos trabajando en tres grandes áreas. Primero, una profesionalización de la marca de Agrícola Roga Solís. Implementamos el correo SMTP o correo corporativo para todos sus correos electrónicos. Y por último, hicimos capacitaciones sobre inteligencia artificial. Son herramientas que puede usar cualquier persona y que Gonzalo en especial está aplicando en varias áreas de su vida. Y ha sido muy bueno para acercarnos a lo que queremos a futuro. Lo que quiero a futuro para la empresa es internacionalizar la marca y agregarle un poco más de tecnología, expandirse y automatizar un poco más. Y eso es lo que nos ayudó el asesor, a buscar la mejor manera de poder hacerlo. Muy buenos días a todos. Soy Carolina Sepúlveda, encargada de vinculación de la red de asistencia digital Fortalece Pymes Agricultura 4.0 para la sustentabilidad de Aconcagua y Quillota, programa financiado por Corfo y ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María. Y hoy seré su anfitriona en este noveno webinar del 2024. Este episodio, titulado Mapeo Agrícola, la era de las imágenes satelitales, nos reuniremos para tocar uno de los temas que más nos ha impresionado de nuestras últimas actividades, el poder de las imágenes digitales para el monitoreo de nuestros campos. En el webinar de hoy nos acompañarán dos expertos en este tema. Primero contaremos con la participación de Emanuel Escobar. Él es ingeniero civil aeroespacial, máster en ciencias de ingeniería en ciencias en ingeniería mecánica y estudiante del doctorado en ingeniería eléctrica. Tiene una amplia experiencia en planificación para operación y explotación de sistemas satelitales, entre otras especialidades. En la segunda parte compartiremos con Vicente Traviesa, Business Development Manager, LATAM de la empresa Aerobotics, quienes han desarrollado distintas soluciones utilizando inteligencia artificial para procesar imágenes aéreas e identificar problemas que no son visibles a simple vista. Antes de
dar inicio a este seminario, queremos saludar especialmente a todas las marcas miembros de la red de colaboradores este 2024. Eficawa, Asdrones, Agrointegral, Solén, Blast Chile, LEM System, Inervix, Irricoach y Urantiacos. Todas estas empresas están comprometidas con la agricultura del futuro y la sustentabilidad. También esta mañana queremos saludar a algunos de los agricultores que nos acompañan y nuestros amigos también que se contactan semana a semana para nuestros ciclos de webinar. Queremos saludar a Jan Kraup, a Karen Sepúlveda, que también se ha conectado en las últimas versiones. Le damos la bienvenida a Miguel Bravo, a Pía Salinas, Rigoberto Muñoz, bienvenido esta mañana. Bueno, hay muchos, que Carlos González también que se conecta seguido, ¿cierto?, a nuestro ciclo de webinar. A cada uno de ustedes y a aquellos que no alcanzo a mencionar, les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a esta 9ª edición. Antes de dar inicio a las presentaciones que están preparadas, queremos invitar a un integrante de nuestro directorio del Fortalece Pyme Aconcagua Quillota, a Juan Carlos Sepúlveda, para darnos algunas palabras de inicio. Él es el actual gerente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, FEDEFRUTA. Buen día, Juan Carlos, que queremos agradecer por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Estás silenciado, Juan Carlos? Para que, a ver si te podemos ahí escuchar. Sí, Ahora estamos sí. perfectos ahora. Hola, muy buenos Perfecto. días, Carolina. Buenos días. Es un placer estar con ustedes acá, saludar a Marcela Carrillo y bueno, a todos los integrantes del Fortalece Pyme de Aconcagua, que están realizando una linda labor de poder sensibilizar a toda nuestra agricultura, oye, de lo que viene, de lo que ya está pasando con parte de nuestra agricultura, pero que necesitamos que se transfiera, ¿no es cierto?, a todo el universo. Yo quería también, bueno, esta participación en este penúltimo capítulo del ciclo de seminarios 24, el 9º capítulo, se revisará a fondo todas las posibilidades de las imágenes satelitales que hay que para el agro. Nos acompaña el experto Manuel Escobar, ingeniero civil aeroespacial, con vasta experiencia en la planificación para la operación y explotación de sistemas satelitales, así como también la mantención de sistemas de ingeniería asociado, especialista en tecnología aeroespacial. Y también nos acompaña Vicente Traviesa, de la empresa Aerobotics, compañía sudafricana que se dedica a la creación de tecnología inteligente para el campo. Todo esto es nuevo para la mayoría de los agricultores, por eso es que es necesario que lo vayamos conociendo, pero más importante es que lo vayamos aplicando. Hay una serie de herramientas que las tiene CIREM, que las tiene, ¿no es cierto?, la Fuerza Aérea, satélites que en este momento están funcionando con recursos nacionales, y también fotos de satélites que se han comprado y que la tienen las diferentes instituciones, que podemos darle un uso para nuestra agricultura. Es por eso que es importante que estos panelistas nos informan, nos den a conocer algunas de estas herramientas que, junto con la data, ¿no es cierto?, y los algoritmos, nosotros podemos hacer de nuestra agricultura algo poderoso y de vanguardia. Así que muchas gracias por acompañarnos, Emanuel y Vicente. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, entonces, por tu mensaje, por esta bienvenida, ¿cierto? Y esta pequeña introducción para nuestros agricultores. Te invitamos, si gustas, a seguir conectado y también poder participar del panel al término de las presentaciones de esta jornada. Muchas gracias. Les recordamos, como siempre, que durante el transcurso del seminario los micrófonos se van a mantener silenciados y les queremos solicitar enviar sus preguntas, comentarios o consultas a nuestros panelistas en la sección de preguntas y respuestas o a través también del espacio del chat que nos proporciona Zoom. Como siempre, al cierre de las presentaciones tendremos un espacio en los que los relatores van a poder contestar estas preguntas que nos hagan llegar por esta vía.
Ahora, sin más, vamos entonces con nuestro redactor experto del día de hoy, Emanuel Escobar. Como les habíamos comentado, él es ingeniero civil aeroespacial con más de 15 años de experiencia en operación de plataformas espaciales para la observación de la Tierra. Desde el punto de vista académico, ha sido docente de las cátedras de Sistemas Espaciales y Comunicaciones Satelitales en la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile. Gracias por acompañarnos, Emanuel. Te damos la bienvenida, ¿cierto?, a esta jornada. ¿Sí? Muchas Em, gracias, Carolina. Súper. Te vamos a dar entonces 20 minutos de presentación y les recordamos nuevamente que ya nos pueden ir dejando sus preguntas, consultas y comentarios en el chat. Si quieres ahí, Emanuel, empezar a compartir Exacto, voy a tu empezar de inmediato a presentación. compartir. Sí. Aprovecho también de darle el buenos días a Camila Otazo y a Mauricio Toro, que nos saludaban a través de nuestro espacio de chat. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Un segundo. Y sí. ¿Se está ¿Sí? compartiendo? Ya, No perfecto. estamos viendo nada. Ahora, dame un segundo. Ahora Ahora sí, sí, creo, ¿cierto? Ya, sí, perfecto. perfecto. Te dejamos entonces con tus 20 minutos Ya, de presentación. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir. Gracias a Juan Carlos también por la presentación y sus palabras. Y bueno, la idea de esto es que, como decía Carolina, podamos compartir experiencia, compartir un poco de las cosas las cosas que me ha tocado a mí ejercer y aprender, para que, como decía también Juan Carlos, las podamos aplicar en este bonito mundo del agro, ¿ya? Que necesita harto. Yo pertenezco, entre otras cosas, a una empresa que se llama Space Operations Support. Nosotros preparamos una agenda para esta presentación de hoy. La idea es presentar un poco, presentar lo que hacemos y después entrar de lleno a imágenes satelitales, que es lo que yo, en realidad, a recorrer este mundo un poco más técnico de las imágenes satelitales para el mapeo agrícola, me he dedicado harto tiempo en trabajar. Nosotros somos una empresa de consultoría que lo que hacemos es buscar soluciones eh, junto con nuestros clientes, junto con nuestros usuarios, para que esta solución, para implementar estas soluciones basadas en tecnología espacial. Lo que hacemos en esencia, en términos prácticos, si ustedes tienen una necesidad, y esa necesidad puede ser solventada en base a tecnología espacial, esta necesidad tiene todo un ciclo que debería cumplir, y nosotros tenemos la experiencia, el conocimiento para partir desde la idea de concepto hasta la ejecución final de esta solución, y pasando también por la capacitación del personal. Ahí está un poco de las cosas que hacemos: consultoría, asesoramiento a empresas, soporte a la operación de sistemas espaciales, entrenamiento, formación de profesional en materias espaciales, si alguien lo necesita para entender cómo funcionan estos elementos. Diseño de misión, hemos diseñado varias misiones en otra parte de nuestras labores. Análisis de telemetría o de datos satelitales, como son las imágenes, que en realidad son un dato que viene del espacio. Eh, esa es como presentación. Vamos a ver, vayamos conociendo y vamos de lleno al concepto de las imágenes satelitales para el mapeo agrícola. Para, eh, para poder obtener imágenes satelitales o para llevar a cabo un proceso de uso de imágenes satelitales, uno debería recorrer un camino, y yo he tratado de resumirlo en estos 5 pasos, ¿ya? Que vamos a tratar de analizar en este espacio de tiempo que tenemos. Eh, estos pasos van desde conocer que la imagen satelital es en esencia un dato, no más que eso, ¿ya? Y llegar al punto final, donde esto es necesario para la toma de decisiones, que es al final lo que nosotros queremos lograr con estas imágenes satelitales: tomar una decisión de algo. Entonces, el camino que yo he tratado de resumir para esta presentación es que nosotros tenemos imágenes satelitales, o sea, tenemos datos,
¿ya? Las imágenes satelitales son siempre un conjunto de datos dependientes, que van a ser dependientes del tipo de emisión satelital que nosotros vamos a considerar. Estos datos, ya que son valores, se pueden representar y se van a representar dependiendo, o sea, lo usual, lo que uno ve normalmente es una imagen a color, por ejemplo, con diferentes colores. Entonces, estos colores están asociados no a cualquier cosa, no están ahí porque se vean bonitos, sino están asociados a un índice, ¿ya? Van a estar asociados a un índice. ¿Y qué es un índice? Un índice no es más que un arreglo matemático de los datos que vienen en las imágenes que el satélite capturó en algún momento. Entonces, con esta información que está en el satélite, que el satélite capturó de forma remota desde la superficie de la Tierra, yo puedo manipularlos matemáticamente, esto lo hacen los software, y con eso tengo un índice. Ese es el índice que muchas veces quizás ustedes han escuchado o me dijeron que sí, el índice NDVI, SAVI u otros, ¿ya? Que hay una variedad de... Pero, insisto, aquí trato siempre, cuando explico este tipo de temas, y trato de hacer algunas veces clases, trato de enfocar, poner el énfasis en que el foco no debe estar en el índice propiamente tal, sino en cuál es la necesidad que tengo yo que cumplir, y luego de esa necesidad puedo aplicar un índice, ¿ya? O puedo manipular los datos de las imágenes para obtener un índice que me muestre o resalte lo que yo estoy buscando. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué quiero pintar una imagen con colores? ¿Cuál es la finalidad de tener ese índice? Bueno, ese es el paso 3, la forma. El color define formas. Y las formas nos permiten identificar elementos desde el punto de vista satelital a nivel del suelo, ¿ya? Estas formas nos permiten tomar dimensiones y las dimensiones nos van a permitir tomar decisiones, que es el camino final que nosotros queremos llegar. Vamos a recorrer un poco esto. ¿Cuál es la finalidad? Si nosotros queremos tomar imágenes de un sistema espacial, tenemos que pensar en la finalidad de un sistema espacial. ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque nosotros, como si estamos aplicando esto a la industria del agro, no queremos diseñar un sistema satelital con todos sus componentes, que es muy entretenido, es mi área, pero no es lo que normalmente se busca en el agro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos solventar una necesidad. Entonces, un sistema espacial siempre ha sido conseguido en esta flecha, en esta ruta, ¿ya? Donde existe la necesidad del usuario, una misión y un sistema. Y siempre este sistema va a estar diseñado para cumplir una misión, ¿ya? Asociada a la necesidad del usuario. Esta misión finalmente se puede traducir, por ejemplo, en lo que usted en estas imágenes demuestra que están acá. La del fondo es una imagen, eh, bueno, está el fondo, es una imagen pancromática, esta es una imagen de información SAR y esta es una imagen, por lo general, estos son tipos hiperespectrales, o sea que tienen muchas bandas de información. Pero cualquiera de estas están asociadas siempre, van a ser producto de un sistema, pero asociado a una misión. Y eso implica que hay condiciones y restricciones para esta misión. Bueno, si pensamos en los datos vamos a pensar siempre en percepción remota. Eh, Esta percepción remota vamos a tener siempre dos tipos de sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas pasivos son aquellos que no ejercen eh, no van a emitir ninguna, ningún haz de potencia o ninguna señal hacia la Tierra para obtener, para obtener la información. Por ejemplo, el radar sería un sistema activo. Un sistema óptico sería un sistema pasivo. Donde un sistema óptico yo solamente observo, un sistema pasivo solamente observo, y en el sistema activo yo emito una señal para observar la respuesta de esa señal. Aquí tengo dos ejemplos. Esta es una imagen del sector de la Araucanía, un sistema de fase Charlie en falso color, un sistema pasivo. Aquí está la imagen de fase Charlie, y este es un sistema activo de radar, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de datos que van a permitir obtener información. Ahora, ¿qué información vamos a tener? Si nos centramos en información óptica, sistemas ópticos, lo que vamos a medir en el satélite aquí arriba es la energía que nos está llegando, en teoría, muy en teoría, esto por favor ténganlo muy en cuenta, en teoría desde el suelo. Pero ¿qué va a ocurrir acá? Que esta energía está siendo afectada por varias cosas, por la atmósfera, va a estar siendo afectada
otros elementos del suelo, ¿ya? Entonces, yo tengo que, cuando pienso en usar una imagen satelital, tengo que pensar también en conceptos de correcciones, las correcciones que tiene esta imagen, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta y saber que se necesita que esta información puede estar siendo afectada por la atmósfera o por otros. Por lo general, uno siempre habla de correcciones atmosféricas, que sería la energía que está absorbiendo la atmósfera. Y eso se puede corregir. Ya hay software que lo traen predefinido, pero es necesario, dependiendo de la aplicación, tener en cuenta este concepto de las correcciones atmosféricas. Otro concepto importante que hay que siempre debo destacar cuando conversamos este tipo de temas es el concepto de, ok, yo tengo una necesidad, y mucha gente dice, yo quiero tener la imagen con la mejor resolución posible. Bueno, ese concepto de resolución no es, eh, dentro de la industria incluso, no está completamente definido, ¿ya? Y les voy a poner el siguiente caso. La resolución, muchas veces, mucha gente en la industria lo trata de asociar a un concepto que el que está puesto en esta imagen acá, que se llama GSD, el Ground Sampling Distance. Pero el Ground Sampling Distance, tengo que decirlo y siempre lo digo, no es una resolución. El ground sampling distance simplemente es la distancia, la proyección en el suelo, por decirlo de alguna forma muy práctica. Hay algunos detalles ahí, pero para hacerlo muy práctico, es la proyección en el suelo del píxel que está en el sensor arriba en el satélite. Entonces, cuando yo miro solamente un píxel, no puedo resolver nada, no es una resolución, porque un píxel me va a decir solamente un color. Entonces yo para tener una resolución necesito definir, necesito diferenciar entre dos colores para definir, como dijimos, la forma. Entonces, con un solo color no puedo definir formas, no puedo, y por tanto no puedo resolver nada, ¿ya? Entonces el GSD no es una resolución, pero sí nos entrega una información de qué tan buena es la resolución del sistema como tal, ¿ya? Es un indicador, pero no es la resolución. Hay otros elementos que influyen en la resolución. Por ejemplo, aquí dos ejemplos prácticos. Esta es la función de pulso que tiene que ver con la óptica del sistema, o sea, qué tan alineada está la óptica del satélite arriba, ya los espejos o sea lo que fuere que está ocupando para realizar esta adquisición, ¿ya? Y por otro lado, la electrónica del sistema, cómo los CCD o el push room o la matriz CCD la matriz CMOS, por ejemplo, van a ir capturando estas imágenes y van haciendo la determinación del límite entre lo que es un color y otro, o por ejemplo, si lo llevamos al extremo entre el blanco y el negro, ¿ya? Si fuera perfecto, sería blanco y negro de inmediato. Nosotros sabemos que en la práctica eso no existe, entonces hay una variación entre estas imágenes, una escala de grises con una difuminación. Entonces, todos estos elementos en conjunto hacen la resolución. Eso es para que lo tengamos muy en claro. Bueno, el color. eh, el color, como decía, nos va a decir, eh, nos va a dar nos va a permitir, por ejemplo, observar ciertos elementos a nivel del suelo, ¿ya? Nos va a permitir generar ciertos índices, aquí hay varios índices. Aquí hay una página web que coloqué acá, si ustedes la pueden anotar, una página web de ARGIS, donde uno puede estar estudiando todos los índices que pueda pensar, pero siempre se va a dar cuenta que esta página, o sea, que estos índices es la manipulación de estos valores que están acá, que son los datos que captura la imagen. Entonces, aquí puse un ejemplo muy práctico. Aquí un NDVI, un índice de vigor, de un cultivo. Esto es una imagen de ARGIS. Y nosotros podemos sacar de acá, por ejemplo, información de dónde está, dónde tenemos que regar, dónde no, por ejemplo, cosas así. Pero por otro lado, aquí tenemos una imagen del último incendio en la zona de la quinta región, donde ocupamos la imagen, esto lo hicimos nosotros, ocupamos un NDVI para determinar, por ejemplo, o para aproximar cuál sería el área afectada por este incendio. Y la verdad es que anda súper bien. Entonces, uno puede decir, ¿es el NDVI el índice exclusivo para cultivos, por ejemplo? Probablemente no. Es uno que obtendrá mejores resultados.
pero no es exclusivo para eso. Entonces yo tengo que saber bien qué es lo que quiero, cuál es mi necesidad, para ver qué índice voy a ocupar. Hay índices que están diseñados exclusivamente para incendios, por ejemplo, ¿ya? Pero yo, independiente del índice, lo importante acá es que esto es una manipulación de esta información que capturó el satélite. Yo la manipulo, la mezclo matemáticamente, voy a sumar ciertas bandas, voy a descartar otras y obtengo un índice. Y este índice es el que proyecta el color. Este índice, este color, perdón, me va a permitir generar una forma, ¿ya? Entonces, esta forma es el manejo, este manejo de bandas espectrales permite distinguir formas. Y distinguir formas me va a permitir, por ejemplo, a nivel del suelo, establecer dimensiones o calcular qué área necesito intervenir, ¿ya? O qué área se necesita intervenir independiente de lo que yo quiera hacer, ¿ya? Si necesito regar, si necesito cortar, si necesito aislar cierto lugar, por ejemplo, veo que tengo una plantación importante y alrededor tengo mucha masa vegetal muerta, quizás tengo que intervenir no regando, sino haciendo un fuego, ¿ya? Para prevenir ciertos elementos. Entonces, este cálculo de dimensiones me permite saber qué necesito intervenir. ¿Con qué finalidad? Bueno, finalmente, para tomar decisiones. ¿Dónde intervenir? ¿Es necesario realmente intervenir? ¿Cómo puedo salvar costos de mi operación? Interviniendo, realizando una intervención de mis operaciones. ¿Es necesario hacerlo? Bueno, todas esas decisiones vienen luego de entender bien de que yo tengo que cumplir cierto propósito, y estas imágenes satelitales, y para cumplir ese propósito, si voy a usar imágenes satelitales, tengo que entender cuáles son las capacidades, son los índices, ¿para qué? ¿De dónde salen estos colores? ¿Ya? Estos índices de color. Y realmente es el índice que necesito para esto. Finalmente, vuelve a caer en la misma secuencia del inicio, que si yo quiero quiero intervenir en mi plantación ocupando imágenes satelitales, o quiero hacer uso de imágenes satelitales, mejor dicho, yo necesito, primero, antes de seleccionar un sistema, de decir, voy a ocupar las imágenes satelitales de FASAT, voy a ocupar las imágenes satelitales del SNSAT, o de Sentinel u otro, necesito definir mi necesidad. Mi necesidad me va a decir, ¿qué quiero hacer? Quiero calcular el área, quiero saber si alrededor de mi plantación hay mucha masa que pueda ser afectada por un incendio. Quiero calcular si alrededor o en mi recinto de operaciones, mi área de operaciones, hay una buena distribución del agua, hay buena distribución del suelo, etc. Cuando ya defino eso, yo recién digo, ok, para tener esto, yo necesito ocupar cierta cantidad cierto tipo de índice. Luego que defino el tipo de índice, digo, ok, ¿qué misión satelital, ahí recién paso la misión satelital, me va a cumplir este tipo de índice? Una misión satelital, por ejemplo, que sea eh, heliosincrónica, que vaya sincronizada respecto al Sol, una misión satelital que pase todos los días por el mismo punto, una misión satelital que esté orientada a observar, no sé, que esté orientada a observar eh, un espectro de banda cercano, muy, muy cercano al infrarrojo, por ejemplo, ¿ya? No necesariamente infrarrojo cercano, sino sobre ese rango espectral. Ok, una vez que tengo definido eso, digo, puedo recién seleccionar el sistema y decir, bueno, entonces para esto yo necesito una imagen de FASAT, para esto necesito una imagen de Sentinel, para esto necesito una imagen de etcétera, ¿ya? Por eso es necesario entender estos conceptos. Eso es la presentación. Creo que es el recorrido que pude hacer para poder dar a entender estos conceptos. Le doy muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas si queremos profundizar en algo más. Por favor. Oye, Manuel, muchas gracias por esa presentación. Vimos algunos temas, ¿cierto? Que estaban conceptos y todo este proceso, ¿cierto? Para poder diseñar.
una solución acorde a lo que necesitan los agricultores en sus terrenos. Así que muchas gracias. Ya recibimos algunas preguntas. Le recordamos al resto que nos pueden escribir en la sección de preguntas o respuestas o en el chat para que nos vayan dejando sus comentarios. Te pedimos, Emanuel, que nos esperes unos minutos. Vamos a la segunda presentación y luego entramos a nuestro panel para resolver las consultas que nos hagan llegar nuestros asistentes del día de hoy. Antes de continuar con el próximo invitado, los invitamos a responder si desean ser inscritos automáticamente para nuestro siguiente webinar, nuestro webinar número 10, que va a ser el próximo martes 9 de julio. Tenemos invitado a nuestro querido amigo Jorge Hernández del MIT, que nos trae, ¿cierto?, todos los avances y la tecnología disponible para agricultura. Nos va a ir comentando lo que las temáticas obviamente que él maneja, y comentarles que luego de este webinar número 10 que tenemos el próximo martes 9 de julio a las 9 de la mañana, vamos a finalizar este ciclo en un webinar especial el día jueves 18 de julio. Así que también para que se queden atentos a nuestras redes sociales, a las comunicaciones vía mailing que les hacemos llegar con esta información. Vi también que habían llegado más preguntas, eso es buenísimo para que las resolvamos después en el panel. Esperamos que hayan podido ahí inscribirse en la encuesta que dejamos disponible. Vamos entonces a avanzar a la segunda presentación de esta mañana. Nos va a acompañar Vicente Traviesa, Business Development Manager de la TAM para la empresa Aerobotics. Vicente, siempre tan listo y preparado. Ya estamos viendo tu presentación. Te damos muchas gracias por acompañarnos. Ya un amigo de la casa, ¿cierto? Bienvenido a tu espacio. Y eso, y estamos expectantes a lo que nos vas a comentar. Muchas gracias, Carolina. Sí, estaba esperando ahí para poder compartir y tomarnos el tiempo de comentar algunas cosas. Yo, la verdad, bueno, como Carolina comentó, estoy desarrollando Aerobotics, que es una empresa sudafricana que está partiendo. Ya lleva un par de años, ¿no es cierto?, en el desarrollo de Latinoamérica, pero quiero hablar un poco más del contexto y seguir un poco la línea de Manuel, aterrizando un poco las posibilidades de imágenes, no solamente en términos de imágenes satelitales, sino que voy a mostrarles algunas opciones que hoy día se pueden presentar directamente en los campos. Me refiero a imágenes de drones, imágenes de aviones, sus pros, sus contras, etcétera, y algunas herramientas hoy día tecnológicas que principalmente tienen inteligencia artificial, ¿no es cierto?, para apoyar a los productores, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes en el día a día. Primero que todo, bueno, Aerobotics es una empresa, como les decía, sudafricana que ocupa hoy día, está principalmente enfocada en la calibración de las frutas en el campo, pero además hacemos vuelos de drones y tenemos imágenes satelitales, ¿ya? Entonces, partiendo con eso, un poco les cuento la historia. Es una empresa que se inició en el 2014, ¿no es cierto?, con James Patterson, y hoy día somos un equipo de más de 50 personas a nivel global. Ya pues, una empresa que tiene operaciones globales, me refiero a los principales sectores de producción: Chile, Perú, Sudáfrica, California, en Europa, etcétera, ¿ya? Los crecimientos y un poco los desarrollos que tenemos hoy día, hemos mapeado o hemos podido ser capaces de mapear más de 250.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en 18 países, ¿ya? Tenemos mapeados o analizados más de 150 millones de árboles y o viñedos, y trabajamos hoy día ya con más de 200 productores, exportadores y recibidores de fruta con cada una de las soluciones tecnológicas que nosotros entregamos. Un poco ya con esta historia de la empresa voy a entrar directamente a lo que es, ¿no es cierto?, un segundo que... Ahí está. A lo que es imágenes satelitales, ¿ya? Un poco de historia, ¿no es cierto? Siguiendo lo que decía Manuel, las primeras imágenes en términos agrícolas partieron en los 30, ¿ya? Se tomaban imágenes directamente desde aviones, ¿no es cierto?, para poder entender un poco qué es lo que pasaba. Pero claramente la tecnología de ese minuto era lo que existía, ¿no es cierto? Hoy día se pueden tomar imágenes de ya sea drones, aviones o satélites con mucho mejor resolución.
Y entiendo que alrededor de los 70 ya empezaron con los primeros satélites para poder sacar imágenes, principalmente para agricultura. Y ahí claramente, como decía Manuel, Landsat es uno de ellos, el Sentinel también, y hay varios que se ocupan hoy día a nivel de campo. Pero volviendo al punto, yo quiero adentrarme más en el tema de la aplicabilidad de estas imágenes para la agricultura, para cada uno de los productores. Y para cada uno de ustedes al final existe una solución. Y ahí, muy bien Manuel lo decía, hay que entender un poco qué es lo que quieren buscar ustedes para entender también cuál es la mejor solución para ustedes. Porque puede ser un satélite, ¿no es cierto? Que ahí voy a hablar un poco más de los detalles que en general las resoluciones de los satélites van de los 3 metros de cada uno de los píxeles, ¿no es cierto? De 3 por 3 metros a 10 por 10 metros, que es el Sentinel-2, que es el más ocupado hoy día en términos de agricultura, por lo menos lo que yo he visto, ¿no es cierto? O si tenemos, ¿no es cierto?, la opción también nos podemos ir hacia los drones, que tenemos un píxel mucho más pequeño, mucho más preciso, ¿no es cierto? De 2 por 2 centímetros, ¿no es cierto? O de 5 por 5 centímetros. Cada una, obviamente, cada una de estas tecnologías tiene sus pros y sus contras. Y también existen obviamente opciones como los aviones, que estamos hablando de niveles de resolución de 50 por 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, un poco ya más en el detalle específico, que creo que es importante para ustedes para después poder tomar la decisión, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que quieran y qué es lo que estén buscando. Porque en todas en general estamos hablando principalmente o inicialmente de NDVI, ¿no es cierto? Términos de vigor de la planta, en el desarrollo de ella y cómo se mantiene la planta. Eso es lo que principalmente entregan, ¿no es cierto?, estas tres tecnologías. Hay algunas que pueden entregar mapas de calor, ¿no es cierto? Hay algunas que pueden entregar desarrollo de plagas y enfermedades, etcétera. Pero en general, lo principal que se ve son principalmente mapas de NDVI, de vigor, etcétera. ¿Ya? Entonces, en términos de los drones, em, voy a partir por los drones, ¿no es cierto? Tenemos una alta resolución, como les comentaba antes, ¿no es cierto? En el caso de Aerobotics, nosotros volamos más o menos entre los 80 y los 150 metros de altura, ¿ya? Por lo que podemos obtener imágenes con una resolución muy alta, ¿ya? Tenemos flexibilidad, obviamente, y rapidez, ¿no es cierto? Los drones pueden ser desplegados rápidamente en el campo, ¿no es cierto? Y sobrevolar áreas específicas cuando sea necesario, ¿ya? Un coste relativamente bajo no es, ¿no es cierto? Dentro de las tres opciones es el costo más elevado, pero si es que lo tomamos en costo por hectárea, ¿no es cierto? No es un costo considerable. Eh, y lo importante también es que podemos acceder a áreas de dificultad, ¿no es cierto? Cerros, ¿no es cierto? Quebradas, principalmente en el área Aconcagua, producciones de paltos también, etcétera, con muy buena, ¿no es cierto? Como les decía, muy buena resolución, ¿ya? Como contras tenemos algunas limitaciones de vuelo, obviamente, porque el dron, ¿no es cierto?, ocupa baterías, ¿no es cierto? Entonces, uno, el desplazamiento, cobertura y las limitaciones de vuelo en términos de batería lo pueden hacer un poco más complejo, ¿ya? Y en algunos países, ¿no es cierto?, tenemos requisitos regulatorios y claramente, al igual que los aviones, tenemos condiciones climáticas donde los drones, ¿no es cierto?, pueden ser afectados por vientos fuertes, ¿no es cierto?, y lluvia. Por otro lado, ¿no es cierto?, a continuación tenemos las imágenes de aviones, ¿no es cierto? Hay algunas empresas, y hace mucho tiempo, no sé si se recuerdan ustedes, estaba creo que Agroprecisión en Chile, entregando imágenes de aviones, ¿no es cierto? Tienen una cobertura amplia, que es muy bueno, ¿no es cierto?, para la empresa que presta estos servicios, porque los aviones pueden cubrir grandes superficies en un solo vuelo, ¿no es cierto? Versatilidad de altura, pueden volar a diferentes altitudes, pero siempre, o la mayoría de las veces, por sobre los 1000 metros de altura para que sea seguro, ¿no es cierto? Em, Tienen un coste un poco más bajo, ¿no es cierto?, que los drones, porque como pueden analizar una superficie mayor, ¿no es cierto?, en el mismo tiempo, esto estamos hablando, ¿no es cierto?, de empresas de gran envergadura, el precio puede ser más bajo. Y como contras, ¿no es cierto?, tiene una logística un poco más compleja, porque el avión tiene que salir de un aeropuerto, ¿no es cierto? Hay lugares, ¿no es cierto?, y áreas donde no pueden, ¿no es cierto?, cerca de los aeropuertos, aeródromos, hay complejidades, ¿no es cierto?, en términos de planificaciones y sectores. Tienen un impacto ambiental bastante más alto, ¿no es cierto?, por las emisiones, obviamente, de carbono en comparación con los drones o los satélites.
Y obviamente son afectados por las condiciones climáticas, al igual que los drones, ¿no es cierto? Por el mal tiempo, nubes, etcétera, ¿ya? Y por otro lado tenemos los satélites, ¿no es cierto? Un poco lo que estábamos hablando antes. Em, como satélites, los pro obviamente que tenemos una cobertura global y tenemos una imagen, ¿no es cierto?, dependiendo del satélite que estemos ocupando cada 3, cada 5, cada 7 días, ¿no es cierto? Y esa obviamente, esa imagen la tenemos, ¿no es cierto?, frecuentemente en estas revisitas, ¿no es cierto? No tenemos restricciones de vuelo y tienen variedades de sensores, como bien lo decía Manuel, que nos pueden entregar algunos casos. Un poco los contras, la principal contra de los satélites hoy día, ¿no es cierto?, es la resolución de las imágenes, ¿no es cierto? Y que tampoco se puede controlar el efecto climático porque muchas veces el satélite tiene que traspasar a través de la nube y las imágenes que vamos a obtener no son lo mejor que existe. Em, Costos de adquisición, la verdad, en términos de valores, en los servicios que por lo menos yo he visto de drones, satélites y aviones, el satélite, el costo es el menor que existe, ¿ya? Y no tenemos una programación fija, o sea, los satélites pasan, ¿no es cierto?, según su recorrido y no podemos elegir las fechas que queremos tener las imágenes, tomando en cuenta sí que tenemos imágenes, podemos tener imágenes cada 3, 5 días, etcétera. Eso en términos generales en imágenes. Yo les quiero contar un poco ahora, básicamente, de creo que las soluciones un poco de Aerobotics. Carolina, tenemos un par de minutos más, ¿no? ¿Solo para estar seguro? Sí, dale nomás. Ya, perfecto. Quiero contarles un poco algunas de las soluciones y después voy a entrar a la plataforma directamente para mostrarles un par de cosas, ¿no es cierto? Una de las soluciones, o la principal, de las principales soluciones de robotics hoy día en términos de imágenes de drones, ¿no es cierto? Son los rendimientos de planta. Podemos tener vigor, podemos tener área de canopia, podemos tener, ¿no es cierto?, salud de la planta, y todo esto se traduce en una aplicación que es fácil de entender. O sea, tenemos un detalle a nivel de cada una de las plantas según, ¿no es cierto?, las estadísticas que podemos entregar. Otra de las soluciones, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto, podemos tomar medidas según, ¿no es cierto?, estas alertas o estos posibles problemas que podemos encontrar, ¿ya? Otro problema, ¿no es cierto?, con el mapeo, ¿no es cierto?, a través de las cámaras de calores que tenemos es entender los posibles problemas de irrigación y obviamente más en el sector de Aconcagua, con los problemas de agua que existen, ¿no es cierto? Hoy día menos con todas las lluvias que hemos tenido, pero podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando con bloqueos de líneas, válvulas, ¿cierto?, algunos sectores que tengan problemas de irrigación. Otro punto que es muy importante también de las soluciones que entregamos es el recuento de planta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa, ¿no es cierto?, que en el campo no nos damos cuenta y queremos saber, ¿no es cierto?, la realidad y la estadística del campo. Hay muchos campos que tienen pérdidas de plantas más pequeñas, entonces con nuestro servicio podemos tener un recuento de plantas con una precisión de cerca del 98%, entendiendo qué es lo que está pasando también con cada una de ellas. Esto, la verdad, es bastante usado en todo tipo de cultivo. Y por último, la última solución que hemos lanzado es entender o eh, predecir de alguna forma el rendimiento. Nosotros lo llamamos en una herramienta que se llama TrueFruit, que es para poder medir a través de fotos del teléfono directamente. Nosotros ocupamos inteligencia artificial para poder medir las frutas, pero a través del teléfono entender un poco proyecciones o posibles calibres que vamos a tener en el futuro. Y esta es un poco la idea o la nueva herramienta que estamos entregando, ¿no es cierto?, que se llama TrueFruit, que a través de la aplicación, ¿no es cierto?, de la aplicación del teléfono, tomando fotos del árbol, el sistema va a poder entender, ¿no es cierto?, los tamaños, es una forma de calibrar las frutas, ¿no es cierto?, directamente en el árbol y vamos a poder hacer estimaciones de el tamaño, ¿no es cierto?, en las fechas de cosecha que tendríamos a futuro. ¿Cómo hacemos esto? En vez de estar ocupando, ¿no es cierto?, las clásicas medidas de fruta, ¿no es cierto?, y ir recontando frutas en cada uno de los árboles, nosotros directamente podemos, o ustedes como productores pueden ir en cada uno de los árboles, o en algunos árboles del campo, tomar fotos, ¿no es cierto? Y el sistema automáticamente, utilizando inteligencia artificial, va a medir las frutas y entender, ¿no es cierto?, el tamaño de cada una de ellas para poder hacer predicciones de cosecha y entender, obviamente, si tenemos que hacer algún manejo, como por ejemplo algún raleo antes o semanas antes de la cosecha.
Y con eso yo creo que me quedaría quedar, no sé, Carolina, si estamos con 2 minutos más para mostrarles directamente la aplicación, un poco volviendo a las imágenes, ¿ah? Pero aquí les quería mostrar un poco cómo se ve la aplicación en términos de las estadísticas, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo de tamaño de fruta. Cuéntame, Carolina, si tenemos un par de minutos. Ya, los últimos Último minutitos para minuto, que nos último muestres minuto. la app. Dame un segundo, es solamente para mostrarles un poco imágenes. Esta es la aplicación nuestra, ¿no es cierto?, de Aerobotics. Aquí estoy mostrándoles directamente una imagen de satélite, ¿no es cierto?, en términos de vigor, en un campo, esto es Sudáfrica, ¿no es cierto?, uno de los campos que nosotros, con los que trabajamos, ¿no es cierto? Pero déjenme mover esto rápidamente. Solamente quiero mostrarles, ¿no es cierto?, algunas opciones. Aquí estamos viendo 2 de mayo. Quiero solamente mostrarles un poco algunas posibilidades, ¿no es cierto? Ver, acá tenemos, ¿no es cierto? Humedad a través del satélite, vigor, y hay varias opciones siempre en todos los sistemas, ¿no es cierto? De lo que podemos ir entregando. Vicente, te hago al tiro una de las preguntas que nos viene llegando Sí. por el chat. Nos pregunta Rodrigo si el inventario de plantas que estabas mostrando es por superficie de cobertura o por volumen de los árboles. Tenemos las dos herramientas, es una súper buena pregunta. Les voy a dejar, de hecho, déjenme compartir la otra para dejarles mis contactos. Igual después tú, Carolina, sé que se los vas a entregar a todos, pero les dejo mis contactos. Pero tenemos las dos opciones. En el caso del vuelo de dron podemos entregar conteo de plantas pensando en plantas existentes y faltantes. Por otro lado, podemos entregar, ¿no es cierto?, el área foliar y por otro lado también podemos entregar el volumen de la planta. Hay algunos casos que es un poco más complejo, como por ejemplo el caso de los paltos en ladera, que es un poco más complejo para el sistema. Pero en términos generales, ¿no es cierto?, se pueden entregar los 3 puntos que les comenté. Perfecto, y no estamos viendo la presentación, estamos viendo como la vista Perdón, dame un del segundo. expositor. Sí, no hay problema, pero ahí están los datos de Vicente que los va a volver a proyectar. Ahí va a quedar su teléfono, su correo y sus Ahí sí. contactos. También, si necesitan la información, saben que se pueden contactar con nosotros y lo compartimos rápidamente. Bueno, Vicente, muchas gracias por la presentación, ese primer barrido como panorama general y después mostrándonos ya específicamente lo que hace Aerobotics. Estamos muy contentos con lo que nos compartiste esta mañana. Invito nuevamente entonces a este espacio a Juan Carlos, a Emanuel, a este espacio de conversación donde vamos a ir abordando las preguntas que nos han hecho llegar nuestros asistentes esta mañana. Y voy a ir por orden. Mauricio nos había escrito para Emanuel. Voy a leer la pregunta completa, voy a tratar de no hacerlo muy tedioso. Para una mayor precisión, en la interpretación de las imágenes se sugiere el uso de más de un tipo de imagen, ¿cierto? Es decir, NDVI en la misma temporada de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo. Aparte del NDVI, para un cultivo herbáceo anual y otro leñoso permanente, ¿qué otro índice puede complementar de esta lista, cierto, que tú nos mostrabas en tu presentación? Eh, bueno, gracias por la pregunta, Mauricio. Es bastante amplia la pregunta y porque hay harto de la técnica de la parte de agricultura, ¿ya? Eh, es difícil contestar cuál otro podría servir, pero lo que yo estuve buscando, la presentación, si me permites compartir un poco algo, eh, en la presentación yo compartí un link. Este es el link que aparece, ¿ya? Y si nos vamos, este es un link que es fácil de encontrar, por eso lo puse, no por nada, digamos. O sea, no porque yo ocupo registro, de hecho, porque no lo ocupo, no es parte de mi trabajo diario. Pero aquí uno puede ver, por ejemplo, diferentes índices, ¿ya? Y aquí está lo que yo explicaba, que en realidad es la manipulación de la planta, ¿ya? La manipulación de ciertas plantas. Entonces aquí está el NDVI, que es el índice de vigor, etcétera. Pero hay otros, por ejemplo, y aquí uno podría seleccionar cuál es el que más le
acomoda a sus necesidades. Ahí uno no puede, yo soy mi expertise está en el área del diseño de la misión y del decir, ya, mira, si usted quiere, por ejemplo, capturar una imagen o quiere determinar, si usted me dice, yo quiero determinar, por ejemplo, qué tipo, si hay más suelo o menos suelo, entonces, ya, perfecto, quizás te sirve un satélite o una imagen que tenga ciertas características, ¿ya? Pero no le puedo, no estoy en la posición de decirte qué índice particularmente necesitas observar, pero puedo sugerir, por ejemplo, algo que pueda ver, por ejemplo, el suelo, ya que haga discriminaciones del suelo, por ejemplo, el SABI u otro, ¿ya? Se me ocurre para esta respuesta un poco más rápida, pero por ese lado va mi respuesta asociada al tipo de índice. Pero si pensamos en la pregunta eh, de que qué es lo que yo o sea, si puedo ocupar o sea, si pensamos en si necesito otro tipo de índice particular, lo que yo creo que deberíamos empezar a estudiar es cuál es la necesidad final. O sea, ¿qué quiero saber? Quiero saber si hay más suelo del nudo o menos suelo del nudo. Quiero saber qué tipo cuántos árboles hay en cuanto a cantidad, por ejemplo. Quiero saber el vigor de esos árboles. Cada cuánto tiempo quiero saber esta información. Creo que por ahí hay que empezar a escarbar antes de lanzarse de inmediato a los índices. Creo que yo estaba leyendo la pregunta y Ujú. no, uno debería pensar en el índice como el resultado de una imagen. El índice no es la imagen. La imagen es la información y con la información yo obtengo un índice, pero con la misma imagen, por ejemplo, si ocupamos la imagen de FASAT, FASAT tiene RGB y es cercano al infrarrojo. Eh, FASAT, con eso yo puedo obtener varios índices, no solo NDVI, con la misma imagen, ¿ya? Entonces, no puedo obtener NDVI, quizá, y no recuerdo exactamente cuáles son los cuatro ahora en este momento, pero podríamos estudiarlo y es más de uno. ¿Ya? Entonces no debemos asociar el índice a la imagen, sino el índice es el resultado de lo que yo quiero hacer, ¿ya? Ese es como el mensaje que me gustaría plantear para esta respuesta. El índice es el resultado de lo que yo quiero hacer. Entonces, primero pensemos en qué quiero obtener y después en el tipo de índice que quiero. Y después en la imagen que me permitiría obtener, que tiene la información para obtener ese tipo de índice. Perfecto. Oye, acabo de compartir en el chat entonces el link de la página que nos estaba mostrando con esta galería completa de índices, indicadores y como decías tú, el índice cómo quiere expresar, ¿cierto? La data o qué me permite analizar, qué datos estoy capturando, ¿cierto? Entonces Esa ahí Carolina, quedó el link que estabas mostrando recién disponible en el chat para los que lo quieran revisar. Ahí, Vicente, no sé si tú en sí, podría, particular, en este me caso, gustaría ¿sí? me gustaría apoyarlos un poco ahí también, Emanuel. ¿Por qué? Porque al final existen millones, o sea, son creo que 600 índices distintos, ¿no es cierto?, que al final miden longitudes de onda al final. Pero principalmente, un poco respondiendo a la pregunta, el NDVI en términos agrícolas es el índice más utilizado a nivel industria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al final es una forma de transformar, ¿no es cierto?, esta información, esta data, ¿no es cierto?, en imagen o en una forma más fácil de entender y ver qué es lo que está pasando con términos de vigor de la planta, ¿no es cierto? Hay infrarrojo, hay muchos índices, pero el más utilizado en términos generales a través de satélites principalmente es el NDVI, ¿ya? ¿Y qué es lo bueno de eso? Que podemos, porque historia de satélites tenemos imágenes desde hace varios años. Entonces, si tenemos un cultivo que ya lleva 10 años, podemos analizar qué es lo que estaba pasando con ese cultivo hace 10 años y compararlo con el NDVI de hoy, ¿ya? Eh, Más o menos con más, menos días, etcétera, nubosidad, etcétera. Y vamos a poder comparar qué es lo que está pasando y el detalle en términos de vigor de las plantas en este momento, ¿ya? Eso es un poco lo que quería entregarle ahí Sí. a apoyar un poco a la primera pregunta. ¿Hay Quiero algo, avanzar a la Vicente? siguiente pregunta Ah, porque ya. tenemos preguntas Dale, súper Carolina, dale. interesantes. Dale, dale, No dale. me extendido mucho en la primera. Rodrigo nos pregunta, vemos la utilidad de las imágenes satelitales para el desarrollo del cultivo.
Es posible utilizarlas en la etapa de diseño y crecimiento de un cultivo. Ya vimos un poco la aplicación que nos explicaba Vicente, que nos permite tal vez en una etapa de inicio, ¿cierto?, del crecimiento de la fruta, poder hacer mediciones y estimaciones. No necesariamente con imágenes satelitales, sino que era más bien como con tomas de imágenes del celular. ¿Qué índices o herramientas podrían ser relevantes para el proceso anterior y durante cierto proceso de plantación? Eh, Vicente, bueno, yo creo que Sí, mira, debería yo antes de comenzar eso, tú. Carolina, si les parece, me gustaría mostrarles esto bien rápido. Se está viendo sí, se está viendo la imagen. Eso es un Sí, poco se para que ve. tengan una idea de imagen satelital, ¿ya? Este es el Sentinel-2, ¿no es cierto? Es un píxel de 10 por 10 para que se entienda más o menos. Esto es una imagen de Google Earth en la parte de atrás, ¿ya? Entonces se ven capas de colores, que esos colores van a ir cambiando durante la temporada según el vigor de la planta, el desarrollo de las plantas, ¿no es cierto? Si tenemos plantas, ¿no es cierto?, que son caducas, van a ir en un nivel rojo, que esta parte roja es cero, ¿no es cierto?, o poca vegetación, muy poca vegetación, y van, ¿no es cierto?, tendiendo en una curva que va creciendo a más verde, que es el reflejo del vigor, ¿no es cierto?, y después nuevamente cae, ¿ya? Pero quiero mostrarles esto, ¿por qué? Porque esto da un poco, o se da a entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando imagen, ¿no es cierto?, de dron de salud de las plantas, y claramente la toma de decisiones hoy día con una imagen satelital de un Sentinel-2 es bastante más difícil, ¿ya? Y creo que con esto un poco trato de responder, dependiendo de lo que nosotros necesitamos y el presupuesto que tenemos, es la imagen que vamos a poder obtener, ¿ya? Porque claramente, un poco también entrando a la pregunta anterior, yo puedo entender, ¿no es cierto?, cuál es el área de cada una, de la canopia de cada una de esas plantas también, ¿ya? O puedo entender el volumen de cada una de esas plantas. Entonces tengo, perdón, ahí está. Eh, y puedo entender, ¿no es cierto?, detalles de el vigor, ¿no es cierto?, el área de la canopia y el volumen de cada una de las plantas según su coordenada satelital, ¿no es cierto? Súper específico. Entonces, dependiendo de qué tan adentro nos queremos meter en la tecnología, vamos a poder tener más información, ¿no es cierto?, del campo y más precisión de lo que esté buscando. No sé si responde un poco la pregunta. ¿Puedo complementar algo en esa Claro, por respuesta, supuesto. Vicente? Mira, yo pienso que es verdad, dada la historia, uno de los índices más usados es el NDVI. Ujú, Y eso es porque, en esencia, desde el punto de vista de imágenes satelitales, y eso es porque la tecnología fue restrictiva hasta ciertos años atrás para el desarrollo de cargas útiles satelitales. ujú, Por lo tanto, solamente, o sea, los primeros sistemas era posible y económicamente viable tener cargas útiles con sistemas RGB, pancromático, RGB y cercano al infrarrojo. Y esas son las bandas que precisamente me permiten hacer una NDVI, ¿ya? Si queremos otros tipos de banda, necesitábamos otro tipo de tecnología. Y eso ya se ha cumplido. Por ejemplo, tenemos satélites que son hiperespectrales, o sea, que tienen muchas más bandas, ¿ya? Que estamos hablando de cargas útiles que tienen resolución de 5 metros, un poco menos algunas, ¿ya? Y algunos kilómetros, si mal no recuerdo, 5 kilómetros de barrido, ¿ya? Y eso está disponible ya hoy en día, existe. Entonces, las imágenes de Sentinel son muy usadas, y este NDVI, esta índices, perdón, son muy usados para Sentinel u otros porque están abiertas, pero claro, mm, están sí. abiertas, son tecnología antigua, pero son bandas espectrales, pero son tamaños de píxel muy grandes para lo que estamos desarrollando o conversando ahora. Pero 100%. existen otras tecnologías que ya Ujú, están en el mercado, eh, que se pueden aplicar para disminuir esta brecha, ¿ya? Ya existe eso. Sí. Eh, Hay otros tipos de satélites, hay cargas útiles ya que se están desarrollando en el marco del SWIR, ya mucho más lejos del infrarrojo cercano. Ya estamos hablando del infrarrojo cercano, llega hasta los 900 nanómetros de hecho, de longitud de onda. Y el SWIR estamos hablando sobre los 1200 hasta el 1800 aproximadamente. Entonces, nos entrega otra, Mm. y con una resolución espectral, o sea, con un sampling, un muestreo por banda de hasta 32 bandas
Entonces nosotros ya con eso podremos mezclar mucha información y hacer esta mezcla de, de datos que vienen de la imagen para obtener, y aquí vuelvo a los índices que nosotros queramos, ¿ya? El Sí. índice yo una vez hablaba con un amigo y le decía, el índice es casi como una mezcla de la cocina. Yo pongo un poco de esto, pongo un poco de esto y tengo un índice. Y puedo yo inventar mi índice, ¿ya? Lo bueno del NDVI, ahí coincido perfectamente con Vicente, es que tiene tanta historia que yo lo puedo comparar y está tan validado que yo lo puedo comparar uno con otro. Eso es lo bueno y lo bonito del NDVI, ¿ya? Pero yo puedo inventar el índice que yo quiera, ¿ya? Por eso el índice no es el fin, Sí. el índice es un medio, ¿ya? El fin es la necesidad. Y efectivamente hay herramientas como las que muestra Vicente que son muy precisas, pero desde el punto de vista de imagen satelital ya la tecnología lo permite. Los próximos proyectos tiene Chile, del SNSAT, por ejemplo, también lo permiten. Están pensados con este tipo de tecnología nueva, ¿ya? Entonces Súper. ahí hay que investigar un poquito en eso y están los contactos para si quieren profundizar un poco en Sí, esa área. en honor al tiempo, les voy a pedir que las próximas preguntas las abordemos más brevemente porque se nos está yendo y hay Sí, preguntas interesantes que me de todas gustaría que formas, alcanzáramos a resolver, ¿ya? ¿te parece? Pirina Carvajal, una de nuestras estimadas que participa frecuentemente en nuestros webinars, quiere saber si este tipo de tecnología sirve para napas subterráneas y Es, si sirven para buscar el mejor lugar para realizar un pozo para riego. Mira, si es imagen, si es sensor de percepción remota pasivo, no le va a servir para nada para subterráneo, probablemente. Tiene que ser activo, o sea, algo que yo pueda emitir una señal y captar. Pero aún así, desde el punto de vista satelital, son algunos metros lo que la tecnología permite hasta el momento. Si es por dron u otra cosa, ahí vamos a tener probablemente otro tipo de sensores que van a poder penetrar un poco más y vamos a poder determinar un poco, con mayor precisión lo que está ocurriendo en la capa superficial del suelo. Pero con satélites es un poco muy complejo. ¿Y Vicente? Sí, es complejo, estoy de acuerdo con Emanuel, la Sí. verdad, el tema de aguas subterráneas es bastante, existen algunas tecnologías, pero es muy difícil. Hoy día, por lo menos, nosotros no entregamos esa solución y otras empresas que conozco tampoco lo entregan. Lo que sí se Ya. puede, lo que sí podría ayudar un poco es imágenes termales, ¿no es cierto?, para ver temperaturas de suelo, Mm. pero tampoco sería en profundidad. No digamos que una imagen, ¿no es cierto?, por reflectancia penetra más de, no sé, 5 o 10 centímetros. Hay, Perfecto. hay algunas La misma tecnologías que podrían Pirina, servir, ¿ah? Pero podemos sí. conectarlo después. Mm. Pirina también nos preguntaba si, Sí, por la presencia de dice, plaga. este sistema, sí, para el tema de la Sí, presencia de plaga, para el tema eh, también de la mosca de la tenemos, fruta ten- que tenemos, está entrando. hay un sistema dentro de Aerobotics que es de plagas y enfermedades, que por un lado podemos ayudar a mapear dónde se están poniendo y dejando las trampas, ¿no es cierto?, para poder hacerle seguimiento, y con la opción de la fotografía, no sé si específicamente te podríamos determinar el tipo de plaga que existe, pero sí claramente podemos detectar dónde, con todas las fotos que se sacan en el campo, ¿no es cierto?, porque no vamos a sacarle a todas las frutas. Al final la idea es hacer una estadística en vez de estar midiendo en algunos puntos, podríamos detectar si hay presencia de algún tipo de plaga o enfermedad. Súper. Respecto también a una pregunta que nos llegó de forma anónima, ¿cierto? En la sección de preguntas y respuestas que ya vi que Vicente también le había echado un ojo, es claro, cómo esta representación, sobre todo imágenes satelitales, se ve interferida, ¿cierto? Porque hay objetos a nivel de suelo, o también tú nos decías el tema de la nubosidad, o sea, entre el satélite y el árbol puede haber mucho entre medio, avionetas, nubes, y distintos objetos. ¿Qué pasa al momento de la medición entonces, Vicente? Por mi parte, generalmente no pasa, en términos de aviones, avionetas, etcétera, no pasa. Los cables de alta tensión tampoco molestan, ¿no? En general, no interfieren, ¿ya? Las nubes sí pueden opacar algunos de los satélites dependiendo de la calidad que tienen, porque claramente tienen que atravesar a través de las nubes. Pero lo bueno, por el otro lado de los satélites, ¿no es cierto?, em, es que tenemos ¿no es cierto?, una pasada constante sobre los sectores, entonces vamos a poder tener imágenes constantes. Si una imagen sale, ¿no es cierto?, afectada por una nubosidad, la semana siguiente o al siguiente paso del satélite puede que tengamos una imagen, ¿no es cierto?, clara. Sí.
Yo coincido Perfecto. con Vicente. Pienso que acá el Ujú. tema de los satélites, cuando son de percepción remota y pasivo, la nubosidad afecta, no hay cómo salvar esa situación, ¿ya? Simplemente la única forma de salvar la nubosidad son sistemas activos que van a traspasar la nube, pero tienen limitaciones desde el punto de vista del rango espectral y los índices que puede obtener. ¿Ya? Desde el punto de vista de de las pasadas que tiene un satélite, todo va a depender. O sea, hay sistemas que pasan cada 3 o 4 días, que son por lo general los sincronizados con el Sol, o hay otros que pasan diario, ¿ya? O sea, en realidad todo depende de la misión que yo quiera. Existen diferentes misiones para diferentes tipos de necesidades. Entonces, pues, si yo quiero un sistema una imagen diaria, existen misiones para eso, ¿ya? Y respecto a al tema atmosférico, hay un tema que es central, que es la corrección atmosférica. La corrección atmosférica es un tema muy, muy importante. Las imágenes tienen que estar calibradas para eso y tenemos que poner énfasis en que si vamos a usar esto, tenemos que conocer y calibrar la imagen que vayamos a usar, corregirla respecto a la atmósfera, porque lo que está entre medio, como decía Carolina, va a afectar lo que yo estoy midiendo arriba, la energía que estoy recibiendo arriba, ¿ya? Entonces necesito hacer ese tipo de correcciones y averiguar cómo poder salvar esa situación. Es fácil, no es difícil, pero hay que hacerlo, no hay que olvidarlo. Si lo Claro, olvidamos, vamos a estar midiendo un dato que no corresponde, ¿ya? que es Ese es lo más cierto. importante. Y les quiero dar el paso entonces ya a manera de cierre y todo para esta pregunta que nos dejó Gabriela, que es perfecta. Ejemplos prácticos. Y ella pregunta, por ejemplo, la misión X logró tomar una decisión que mejoró la productividad en Y. O sea, ¿cómo llevo esto ya a la práctica? Soy un agricultor, escuché estas dos presentaciones, me interesa las imágenes satelitales, cómo me benefician, qué resultados puedo llegar a tener o qué casos nos pueden comentar para ir cerrando sus presentaciones de hoy. No sé, parto yo. Sí, Ya, dale dale, nomás, dale, dale Marco. nomás, dale Dale. nomás. Yo no tengo un caso particular. Ahí uno siempre voy a partir con esa situación. ¿Por qué? Porque en esencia no es nuestra área de expertise llegar a este nivel. Así que no tengo un caso particular que yo pueda decir la empresa X lo hizo. Pero sí he estudiado en muchos lugares donde se ha hecho, ¿ya? Nosotros aquí en Chile lamentablemente hemos ido un poco tarde en esta incorporación de este tipo de tecnología al agro, pero me ha tocado estar en, en Francia, por ejemplo, trabajando, y ahí esto es un tema del pan de día a día, digamos. O sea, incorporar tecnología satelital al agro es diario, ¿ya? ¿Por qué? Porque tratan de tener eh, que- de cumplir ciertas regulaciones, de tener cierto nivel de producción que les permita ser competitivos con otros países, etcétera. Otro caso de éxito que mundial que yo he podido presenciar también de forma directa es en Holanda, o en Países Bajos, perdón, donde también esto es una aplicación constante y directa, digamos. No tratan existe una alta presión, dada la competitividad, por usar este tipo de tecnologías para aumentar eh, la eficiencia en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces ahí, esa podría ser la respuesta que yo podría hacer a esa pregunta. Súper. Perfecto. Ahí yo vi que Vicente había compartido un link, Sí, pero no estaba ahí disponible para todos, así que lo tiré para que todos lo nuestros sé, Carlos. participantes también lo puedan revisar. Sí. Ahí está, a ver, un poco volviendo a lo que les comentaba en términos de aerobotics, por lo menos, en términos de imágenes de drones y algo de imágenes satelitales, nosotros estamos volando alrededor o sea, ya hemos volado más de 250.000 hectáreas a nivel global, ¿ya? O sea, trabajamos con muchos productores, de hecho, si entran a la página web nuestra ahora, van a ver un video, ¿no es cierto?, de Unifruti directamente que está trabajando con nosotros, principalmente en Sudáfrica. Ahora estamos en proceso para poder empezar a conversar en Chile, pero hay muchas empresas que lo ocupan. Los principales, ¿no es cierto?, aportes que hace un satélite o un avión o un dron, al final, imágenes, ¿no es cierto?, es mirar el campo desde arriba. ¿Ya? Cuando uno mira el campo desde arriba, es más fácil entender qué es lo que está pasando a nivel de cada una de las plantas. Porque si uno anda metido entre la hilera, normalmente con la canopia, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta de qué es lo que puede estar pasando. Si uno lo mira desde arriba, puede entender,
Hay plantas más grandes, hay plantas más pequeñas, hay sectores que están, ¿no es cierto?, con menor desarrollo como área general. Entonces podemos tomar manejos o medidas, ¿no es cierto?, de fertilización, de revisar el riego, al final muchas medidas que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, que es lo que estamos buscando todos, tener una mejor cosecha. Al final, hacia allá vamos. Un árbol que está en una mejor condición, ¿no es cierto?, va a entregar fruta de mejor calidad. Entonces, entendiendo, mirando desde arriba, ¿no es cierto?, el campo completo, la perspectiva general y poder comparar las plantas que están aquí con las plantas que están allá al lado, ¿no es cierto?, si es que son de la misma variedad, mismo año de plantación, etcétera, vamos a poder entender qué es lo que pasa y poder traspasar eso después a cantidad de kilos por hectárea. Sí, no, y ahí no sé díganme si estoy equivocada, pero obviamente también los beneficios que uno puede medir, por ejemplo, a nivel económico, pueden afectar en distintas áreas, ya sea, por ejemplo, en reducción de costos, por ejemplo, el uso de agua, de ser más Sí, eficiente en el uso de agua, Sí, claro. en mejorar la productividad, en mejorar el uso de insumos, en mejorar el Al resultado de final, la cosecha, o sea, lo puedo agarrar por muchas partes el al resultado. final, por lo menos, Carolina, en general, yo el tiempo que llevo trabajando ya con tecnologías hacia el agro, todas se tienen que medir con un retorno de inversión. Yo estoy invirtiendo uno, debería por lo menos tener que recibir uno de vuelta, ¿no es cierto?, con la tecnología que estoy ocupando, cualquiera sea, ya sea en imágenes, ¿no es cierto?, etcétera. Y eso se tiene que hacer, y eso cada uno de los campos debería hacerlo, y generalmente se puede hacer, ¿no es cierto?, con la empresa que te presta los servicios. Ya, ahí Sí, en como realidad, último punto, entonces dejé disponibles los links para la empresa de Emanuel, ¿cierto? Que nos mandó también su contacto y también el link que nos había compartido Vicente para que puedan conocer más de la empresa Aerobotics. Ya, chiquillos, les doy muchas gracias por su participación. Pudimos cubrir todas las preguntas que habían llegado a nuestra sección de preguntas y respuestas. Muy interesantes las dos y también muy alineadas, que es lo que normalmente pasa, porque finalmente la tecnología o sea, estamos trabajando con distintos profesionales que han ido avanzando en lo que ha sido la democratización de las tecnologías, como alcanzar datos ha sido más fácil, como nos contaba cada uno de ustedes, cómo ha ido avanzando, ¿cierto?, el acceso a esta información y a estos nuevos métodos que nos permiten ser más eficientes en la administración de nuestros campos. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos. Camila nos pregunta si va a quedar esto grabado como este y todos nuestros números de webinar de este año y los 2 años anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí les vamos a dejar también el link para que lo puedan revisar. Tuvimos la semana pasada una presentación muy buena de Pilar Gil sobre el tema de manejo de riego, así que pueden ahí revisar nuestro ciclo completo y recuerden también acompañarnos la próxima semana. ¿Ya? Les agradecemos entonces nuevamente a los relatores por este interesante panel, a los asistentes estamos muy agradecidos de que nos hayan podido acompañar y antes de despedirnos también queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este nuevo seminario donde todos podemos aprender y continuamos impulsando la transformación digital en el mundo agro. Les comentábamos, entonces, no se pierda la próxima semana. Vamos a continuar con nuestro siguiente seminario del ciclo, martes 9 de julio a las 9 de la mañana, junto al experto del MIT, Jorge Hernández. ¿Ya? Toda esta información, los que ya se inscribieron van a quedar automáticamente inscritos y al resto les vamos a estar enviando todo este detalle por correo electrónico. Nos despedimos por hoy y queremos agradecer muy especialmente a nuestra red de colaboradores 2024, Efikawa, Asdrones, Agrointegral, Solen, Blast Chile, Lem System, Inervix, Irricoach y Urantiacus. Les recordamos que este evento fue apoyado por Corfo y la Universidad Técnica Federico Santa María en el marco del programa Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme Aconcagua Quillota. El video de este webinar, como ya les indicaba, quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a inscribirse para el siguiente webinar y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, que estén muy bien. muchas gracias, que esté muy bien. ¿Estás buscando un espacio colaborativo donde difundir tu solución? ¿Te interesa llegar a los productores de forma más directa y cercana? Entonces, podemos ser el puente que andas buscando. Desde el 2022, que como Fortalece Pyme,
trabajamos codo a codo con nuestra red de colaboradores, un ecosistema Agritech que reúne a empresas comprometidas con las necesidades y desafíos de la agricultura 4.0, con la sinergia entre las empresas Agritech y nuestro despliegue territorial, podemos llegar a los campos con más tecnologías y sustentabilidad. Aprovecha la oportunidad de impulsar tu solución o producto Agritech. Únete a nuestra red de colaboradores 2024 y sé parte del cambio en la agricultura 4.0. Agenda una reunión para conocer más sobre nuestros planes y lleva tu innovación directamente a los productores. Juntos, podemos transformar los campos con tecnología y sustentabilidad. No te quedes atrás. Únete ahora.